El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, a las 12:30 de la tarde, John F. Kennedy fue alcanzado por 2 disparos mientras su coche descapotable recorría la Plaza Dealey. El primero le atravesó el cuello, el segundo le destrozó la cabeza. Jackie Kennedy, sentada a su lado, se lanzó sobre el capó del coche. No se sabe con certeza si intentaba escapar o si intentaba recuperar los fragmentos del cráneo de su marido. Probablemente las dos cosas al mismo tiempo. El agente del servicio secreto, Clint Hill, llegó corriendo desde el coche de escolta y la empujó de vuelta al asiento. El coche aceleró hacia el Parkland Memorial Hospital. Jackie llegó al hospital con el vestido rosa Chanel, cubierto de sangre. Los médicos le pidieron que se cambiara. Se negó. Dijo que quería que el mundo viera lo que le habían hecho a su marido. Kennedy fue declarado muerto a la 1 de la tarde. Tenía 46 años. Jackie tenía 34. Eso es lo que el mundo vio. Lo que el mundo no vio fue lo que Jackie Kennedy decidió hacer en las 4 horas siguientes. Y lo que decidió en esas 4 horas es la razón por la que seguimos hablando de John Kennedy de la forma en que seguimos hablando de él. No como un político, como una leyenda. Esa diferencia la fabricó Jackie, deliberadamente, con una precisión que en cualquier otro contexto llamaríamos brillante, y que en ese contexto, cubierta de sangre y con el cuerpo de su marido todavía caliente, llamamos algo difícil de nombrar. Al final de este video vas a entender algo que la mitología oficial de la familia Kennedy ha hecho todo lo posible por oscurecer. Jackie Kennedy no fue la víctima de la historia de JFK. Fue su arquitecta más hábil. Fue la persona que tomó la presidencia más corta del siglo XX, 4 años y 10 meses, contando desde que empezó la campaña, y la convirtió en el símbolo más duradero del siglo XX americano. Vamos a ver quién era Jackie antes de convertirse en Jackie. Kennedy. ¿Qué tipo de matrimonio era realmente el que tenía con John? ¿Qué hizo en las horas y semanas después del asesinato para construir el relato que el mundo adoptó como verdad? ¿Y qué le costó a Jackie ser Jackie, no en términos de dinero ni de posición, sino en términos de lo que se gasta cuando dedicas tu vida entera a mantener una imagen que nunca fue completamente tuya? Esta es su historia. Jacqueline Lee Bouvier nació el 28 de julio de 1929 en Southampton, Nueva York. Su padre era John Bernoux Bouvier III, conocido como Black Jack Bouvier, un corredor de bolsa de ascendencia francesa que era guapo, encantador, irresponsable con el dinero y devastadoramente infiel. Su madre era Janet Lee, hija de un banquero irlandés de Nueva York que había construido su fortuna con más esfuerzo que linaje y que compensaba esa imperfección con una obsesión por las apariencias que sus hijas absorbieron de forma permanente. Los Bouvier eran ricos de la forma en que los ricos de Manhattan lo eran en los años 30, con casas en los Hamptons, con caballos, con apellidos que abrían puertas y con una capacidad para el gasto que no siempre correspondía con la realidad de sus cuentas bancarias. Black Jack bebía, apostaba, tenía aventuras que no disimulaba especialmente. Janet aguantó hasta 1940 y luego se divorció, lo que en los círculos católicos de su mundo era una decisión de consecuencias sociales considerables, que Janet tomó de todas formas porque era una mujer de determinación extraordinaria cuando algo le importaba lo suficiente. En 1942, Janet se casó con Hugh Auchincloss, heredero de una fortuna de Standard Oil que era genuinamente grande, de una forma en que la fortuna de los Bouvier nunca había sido. Jackie pasó de los Hamptons a Merrywood, la finca de los Auchincloss en Virginia, y a Hammersmith Farm, en Newport. Pasó también de ser la hija de un padre encantador y problemático a ser la hijastra de un hombre correcto y aburrido que la quería pero que no era Black Jack. Esa diferencia la marcó. Jackie estudió en Miss Porter's School, en Farmington, Connecticut. Estudió en Vassar College. Pasó un año en la Sorbona de París, que fue el año más feliz de su vida según lo que diría después en múltiples ocasiones. Estudió en la George Washington University y se graduó en 1951. Habló francés con fluidez. Habló español, habló italiano, leía historia y literatura con la seriedad de alguien para quien los libros eran compañía
antes que obligación. En 1952, con 23 años, consiguió trabajo como fotógrafa, reportera en el Washington Times Herald. Era una columna pequeña en la que hacía preguntas a personas en la calle y las fotografiaba. No era el trabajo de sus sueños. Era el trabajo que una mujer joven inteligente podía conseguir en Washington en 1952, que era una categoría muy limitada. Lo hizo bien. Ese mismo año conoció a John Kennedy en una cena. Él tenía 35 años. Era congresista de Massachusetts y estaba en el proceso de convertirse en senador. Era guapo, de una forma que se reproducía bien en fotografía, que era la forma de guapura que importaba en la política americana de los 50. Era también el tipo de hombre que había aprendido de su padre, que las mujeres eran, entre otras cosas, trofeos que confirmaban el estatus del hombre que las tenía. Jackie lo vio venir. Se casó con él de todas formas. El senador Kennedy era, en los años 50, uno de los políticos más seguidos por la prensa americana. Su publicista era Chuck Spalding. Su fotógrafo personal era Jacques Lowe. Su relación con los medios era la de alguien que había entendido muy pronto que en la política moderna la imagen no complementa el mensaje. La imagen es el mensaje. Jackie compartía ese entendimiento de una forma que en su entorno era inusual. No le interesaba la política en el sentido de los programas y los votos. Le interesaba la política en el sentido de cómo se construye el poder y para qué se usa una vez construido. Profiles in Courage, el libro que Kennedy publicó en 1956 sobre senadores americanos que habían actuado con valentía en momentos difíciles, ganó el premio Pulitzer en 1957. Lo que no se discutía en esa época, y que los historiadores han establecido con bastante solidez después, es que el libro fue escrito en gran parte por Ted Sorensen, el asistente y escritor en la sombra de Kennedy. Jackie lo sabía, no lo comentó públicamente. Era el tipo de secreto que en ese mundo se sabía y no se decía, y Jackie era experta en distinguir los secretos de los tipos. En 1956, Kennedy intentó conseguir la nominación a la vicepresidencia en la Convención Demócrata. Perdió la votación frente a Skefauer. Jackie estaba en Europa en ese momento, embarazada de 6 meses. Cuando perdió el bebé, Kennedy tardó varios días en regresar de sus vacaciones en el Mediterráneo. La prensa no supo eso. Jackie no lo hizo saber. Era el tipo de decisión que toma alguien que ya ha calculado que el relato del matrimonio es un activo político demasiado importante para que la verdad del matrimonio lo amenace. La boda de John Kennedy y Jacqueline Bouvier se celebró el 12 de septiembre de 1953 en St. Mary's Church en Newport, Rhode Island. Asistieron 800 personas a la ceremonia y 1.200 a la recepción en Hammersmith Farm. El New York Times cubrió el evento en primera plana. Era exactamente el tipo de boda que los dos necesitaban que fuera: vistosa, elegante, fotogénica y completamente coherente con la imagen que ambas familias necesitaban proyectar. Jackie tenía 24 años. Sabía con exactitud lo que hacía. John Kennedy era el candidato más prometedor de la política americana de su generación y también era, en términos de fidelidad conyugal, exactamente lo que su padre Joe Kennedy había sido: un hombre para quien la infidelidad no era una anomalía, sino una costumbre, tan integrada en su vida que ni siquiera la experimentaba como contradicción. Durante el noviazgo ya había habido señales que Jackie no ignoró porque no era el tipo de persona que ignora señales. Decidió que el matrimonio con Kennedy compensaba lo que Kennedy era. Fue una decisión que tomó con los ojos abiertos y que pagó de formas que describió con la misma frialdad con que la había tomado. La primera crisis grave llegó en 1954, un año después de la boda, cuando Kennedy fue operado de la espalda en octubre. La operación fue complicada, hubo infecciones, Kennedy estuvo varios meses en recuperación y Jackie pasó esos meses a su lado en el hospital y después en Palm Beach, donde la familia Kennedy tenía su casa de invierno. Esos meses les dieron algo que el resto del matrimonio no tuvo con suficiente frecuencia: tiempo. Jackie más tarde
Diría que esos meses de la recuperación fueron los que más se acercaron a una intimidad real en todo el matrimonio. Luego Kennedy se recuperó, volvió al Senado, volvió a las cenas y las fiestas y las mujeres que había antes. Jackie volvió a lo que era la norma. Lo que Jackie hizo durante los años del Senado, entre 1953 y 1960, fue construir la competencia que necesitaría más tarde. Aprendió cómo funciona Washington, aprendió quién importa y por qué importa. Aprendió los códigos del mundo político americano con la misma eficiencia con que había aprendido el francés en París. No como alumna, sino como alguien que necesita el idioma para vivir. Fue también durante esos años cuando Jackie perdió 2 embarazos. Una hija que nació muerta en 1956, un bebé que nombró Arabella, y un aborto espontáneo en 1955 que no fue anunciado públicamente. Cada pérdida fue procesada en privado, sin escena pública, sin declaraciones. Era la forma en que Jackie Kelly gestionaba el dolor, haciéndolo invisible. En 1957 nació Caroline. En 1960 nació John Jr. Kennedy decidió ese mismo año que se presentaría a la presidencia. Jackie tenía 31 años cuando comenzó la campaña. Estaba embarazada de John Jr. y estaba también, aunque nada de esto se discutía públicamente, porque en la política americana de 1960 no se discutía, completamente decidida a que si John Kennedy llegaba a la Casa Blanca, ella no sería la decoración, sería la arquitecta del entorno. Lo que eso significaría en la práctica era algo que nadie, ni Kennedy, ni sus asesores, ni la prensa que cubría la campaña, terminaba de entender todavía. Pero Jackie lo tenía muy claro. Kennedy ganó las elecciones de noviembre de 1960 contra Richard Nixon por un margen de 112.827 votos sobre más de 68 millones emitidos, el margen popular más estrecho del siglo XX hasta ese momento. La diferencia entre la presidencia y la derrota fue, en parte, lo que pasó en el primer debate televisado de la historia, el 26 de septiembre de 1960, en el que Kennedy apareció bronceado, descansado y fotogénico, frente a un Nixon sudoroso y tenso que dominaba el argumento pero perdía la pantalla. Las personas que escucharon el debate por radio creyeron que Nixon había ganado. Las que lo vieron por televisión creyeron que Kennedy había ganado de forma aplastante. Jackie había insistido en que John se preparara para la cámara. No para el argumento, para la cámara. Entendía algo sobre los medios visuales que la mayoría de los políticos de esa generación todavía no habían comprendido. En televisión, la imagen es el mensaje, no el texto. Kennedy escuchó. La primera decisión visible que Jackie tomó como futura primera dama fue la restauración de la Casa Blanca. No era una decisión decorativa, era una declaración política. La Casa Blanca, en enero de 1961, era, según la descripción que dejó Jackie en sus memorias dictadas en 1964, un lugar que parecía una combinación entre un hotel de segunda categoría y una sala de espera mal decorada. Los muebles eran réplicas baratas de 1200 piezas históricas. Los cuadros eran copias. La historia americana que el edificio debería haber encarnado había sido sustituida progresivamente por comodidades funcionales, sin carácter ni contexto. Jackie lo encontró inaceptable. Creó el Comité de Bellas Artes de la Casa Blanca en febrero de 1961, un mes después de la toma de posesión. Nombró como su asesora principal a Jane Wrightsman, coleccionista de arte y mecenas, cuyo ojo para los muebles del siglo XVIII era considerado uno de los mejores de América. Contrató a Henry Francis Dupont, director del Winterthur Museum de Delaware, el mayor repositorio de arte decorativo americano del país, como asesor histórico. Convenció al Congreso de que aprobara una legislación que convirtiera los objetos de la Casa Blanca en propiedad permanente del Estado, de forma que no pudieran ser vendidos ni sustituidos por las administraciones futuras. Era legislación. Jackie convirtió la decoración de una casa en legislación permanente. El proyecto de restauración
Costó alrededor de $2 millones, financiados en su mayoría por donaciones privadas que Jackie recaudó con la eficiencia de quien había crecido viendo cómo los adultos importantes hacían favores y los cobraban. Los donantes recibían cenas en la Casa Blanca, acceso a Kennedy, visibilidad en los círculos correctos. Jackie sabía exactamente qué tenía para ofrecer y lo administraba con precisión. El 14 de febrero de 1962, Jackie realizó el primer tour televisado de la Casa Blanca. El programa fue emitido por CBS y NBC simultáneamente y fue visto por 56 millones de americanos. En ese momento, la mayor audiencia de la historia de la televisión americana para un programa que no fuera un acontecimiento deportivo. Jackie habló durante 45 minutos de historia americana, de arte, de muebles del siglo XVIII, de la responsabilidad del gobierno hacia el patrimonio cultural de la nación. Habló con la autoridad de alguien que se había preparado durante un año para ese momento específico. Ganó el Emmy especial ese año. Lo que el tour televisado de la Casa Blanca reveló sobre Jackie, más allá del Emmy y los 56 millones de espectadores, fue la extensión de su preparación. Jackie había pasado un año estudiando cada pieza del edificio, cada cuadro, cada mueble, cada alfombra. Había consultado con historiadores, con conservadores de museos, con coleccionistas privados. Cuando hablaba en cámara sobre una cómoda del siglo XVIII, hablaba con la autoridad de alguien que sabía de dónde venía esa cómoda, quién la había hecho, cuándo había llegado a la Casa Blanca y qué había ocurrido con ella en los años intermedios. Eso no se improvisa, eso se construye. Lo que también reveló ese tour fue la habilidad de Jackie como comunicadora televisiva. La televisión de 1962 era todavía un medio que pocos políticos o figuras públicas manejaban con naturalidad. Kennedy era excepcional en eso. Jackie era igualmente excepcional de formas diferentes. Donde Kennedy era carismático y directo, Jackie era cálida y cercana sin perder la distinción. La combinación de los dos en pantalla era lo que el público americano de los años 60 interpretaba como glamour presidencial. Era en realidad comunicación estratégica ejecutada por dos personas muy competentes en dos registros complementarios. La prensa internacional reforzó lo que la prensa americana confirmaba. El viaje de Jackie a Francia en mayo de 1961 con Kennedy fue descrito por los medios europeos como la visita de Jackie a Francia acompañada de su marido. El presidente Kennedy, que tenía sentido del humor sobre estas cosas, dijo en un discurso que se había convertido en el hombre que acompañaba a Jacqueline Kennedy a París. Era la primera vez que un presidente americano en activo admitía que su esposa era más popular que él. Era también, aunque nadie lo dijera explícitamente, un reconocimiento del poder político real que Jackie había acumulado. Kennedy la vio hacer todo eso y entendió algo que no había terminado de entender antes. Jackie no era un activo de campaña. Era una fuerza política independiente que operaba con su propia agenda y que era, en términos de poder blando, más efectiva que cualquier asesor que él tuviera. Eso le generó admiración. Le generó también, según personas que conocieron bien al matrimonio, algo que se parecía a la incomodidad que siente un hombre que ha subestimado a alguien y que descubre demasiado tarde la magnitud del error. La imagen que la administración Kennedy proyectaba al exterior era la de la familia perfecta americana. El presidente joven, guapo, de 40 años, con su mujer elegante y sus dos hijos pequeños, Caroline y John Jr., en los jardines de la Casa Blanca. La fotografía de John Jr. asomando la cabeza por la puerta del escritorio de su padre en el despacho Oval, que se convirtió en una de las imágenes más reproducidas de la presidencia Kennedy. La familia que América necesitaba creer que tenía. Detrás de esa imagen había algo considerablemente más complicado. John Kennedy tenía, durante su presidencia, al menos 3 relaciones paralelas documentadas con distintos grados de certeza. La más conocida es la de Marilyn Monroe, que actuó en el Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962 para el cumpleaños anticipado de Kennedy y que cantó el Happy Birthday, Mr. President, de una forma que dejó pocas dudas sobre la naturaleza de la relación. La relación entre Kennedy y Monroe
había comenzado en 1954, según fuentes diversas, y había continuado de forma intermitente. Monroe murió en agosto de 1962, 3 meses después del evento del Madison Square Garden. Tenía 36 años. La causa oficial fue sobredosis de barbitúricos. La segunda relación documentada con más detalle es la de Judith Campbell Exner, una socialité de Los Ángeles, que Kennedy conoció a través de Frank Sinatra en febrero de 1960, y con quien mantuvo una relación durante 2 años. Lo que hace la relación con Exner particularmente notable es que en el mismo periodo, Exner mantenía también una relación con Sam Giancana, el jefe de la familia criminal de Chicago. El FBI de J. Edgar Hoover sabía esto. Hoover se lo comunicó al fiscal general Robert Kennedy, hermano del presidente, en marzo de 1962. Kennedy terminó la relación con Exner poco después. La tercera es la de Mary Pinchot Meyer, pintora y miembro de la élite de Washington, D.C., exesposa de un alto funcionario de la CIA. La relación con Meyer fue la que personas cercanas a Kennedy describieron como la más emocionalmente significativa de su presidencia. Meyer fue asesinada en octubre de 1964, un año después de la muerte de Kennedy, mientras caminaba por el canal de Chesapeake en Georgetown. El caso nunca fue resuelto. Su diario, que según sus amigos contenía referencias explícitas a la relación con Kennedy, desapareció después de su muerte. Jackie sabía sobre las infidelidades de su marido con el nivel de detalle que decide no profundizar. Era una decisión racional tomada por alguien que había evaluado las alternativas y había determinado que ninguna de ellas era mejor que la que tenía. El divorcio le habría costado la posición, los hijos, el proyecto que había construido. La ignorancia fingida le costaba algo diferente, una parte de sí misma que pagaba en cuotas pequeñas y regulares, que se iban acumulando de formas que no siempre son visibles desde fuera. La gestión de las infidelidades de Kennedy en la prensa americana de esa época dependía de un sistema de acuerdos tácitos entre los grandes medios y la Casa Blanca, que funcionaba de forma diferente a como funciona hoy. Los corresponsales que seguían a Kennedy sabían, los editores que recibían las crónicas sabían. El acuerdo implícito era que la vida privada del presidente no era material periodístico, mientras no afectara directamente a sus funciones. Era un acuerdo de la época que protegía a Kennedy y que fue uno de los que se rompió de forma más decisiva en las décadas posteriores al asesinato, cuando el estándar periodístico americano cambió. Jackie navegó ese sistema con más habilidad que Kennedy, lo cual es decir mucho. Sus relaciones con la prensa eran calculadas con precisión quirúrgica. Sabía qué fotógrafo necesitaba qué imagen, qué periodista podía manejar qué tipo de acceso, qué publicación merecía qué exclusiva. No era la relación de una figura pública que tolera a la prensa. Era la relación de alguien que usa a la prensa como instrumento con la misma naturalidad con que un artesano usa sus herramientas, sin animosidad y sin afecto, solo con competencia. Había también, en la Jackie Kennedy de los años de la Casa Blanca, una vida interior que la imagen pública hacía completamente invisible. Leía constantemente. Sus solicitudes de libros a la Biblioteca del Congreso, durante los 1000 días de la presidencia Kennedy, incluyen historia griega y romana, poesía francesa, novela contemporánea americana, filosofía budista. Era la lista de lecturas de alguien para quien los libros eran el principal territorio de libertad disponible, el espacio donde podía existir sin protocolo y sin cálculo. Eso, más tarde, explicaría la carrera editorial. Hay una frase que Jackie le dijo a su amiga íntima, Letitia Baldrige, la jefa de protocolo de la Casa Blanca, que Baldrige reprodujo en sus memorias. Jack es un ser humano complicado. Yo también lo soy. Hemos llegado a un entendimiento sobre lo que cada uno necesita y lo que cada uno da. Era la frase más precisa que Jackie podía haber dicho sobre ese matrimonio. Era también la frase que una mujer de su inteligencia dice cuando ha decidido no decir más. Pero había algo en esa ecuación que Jackie no había calculado completamente, y era la pregnante fragilidad del equilibrio que había construido. Dependía de que Kennedy siguiera siendo presidente. Dependía
de que el proyecto de Camelot siguiera teniendo un escenario donde ejecutarse. Dependía de que la vida, que es caprichosa de formas que ninguna ecuación puede predecir, no cambiara el problema fundamental de golpe. El 22 de noviembre de 1963, la vida cambió el problema de golpe. El viaje a Texas había sido organizado para resolver conflictos internos del Partido Demócrata en ese estado. Kennedy llevaba semanas siendo presionado por sus asesores para hacer la visita. Jackie no debería haber ido. Había perdido un bebé en agosto de 1963, un hijo llamado Patrick, que nació con 39 semanas y murió 2 días después de problemas respiratorios. Era la tercera pérdida gestacional del matrimonio. Jackie estaba todavía recuperándose emocionalmente. Sus asesores le recomendaron que no hiciera el viaje. Kennedy le pidió personalmente que lo acompañara. Fue. El 22 de noviembre de 1963 en Dallas era un día soleado y cálido para noviembre en Texas. La plaza Dealey estaba llena de gente. Desfile transcurrió sin incidentes durante la mayor parte del recorrido. A las 12:30, cuando el coche de Kennedy doblaba la esquina en Elm Street, los disparos. Lo que ocurrió en el interior del Lincoln Continental negro en los segundos siguientes ha sido documentado con más detalle que casi ningún otro evento del siglo XX americano, y aún así contiene zonas de ambigüedad que 7 décadas de análisis no han resuelto completamente. Lo que no es ambiguo es esto. Kennedy fue alcanzado 2 veces. El segundo disparo fue fatal, y Jackie, que estaba sentada a su izquierda, lo vio todo desde una distancia de menos de 1 metro. Lo que los testigos presentes en Parkland Memorial recuerdan de Jackie en esa tarde es la coherencia entre lo que hacía y lo que decía. No había histeria, no había colapso. Había una mujer que había decidido, en algún punto del trayecto en coche, desde la plaza Dealey al hospital, cómo iba a comportarse y que estaba ejecutando esa decisión con una disciplina que los médicos y los agentes del servicio secreto presentes describieron después como casi sobrenatural, dado el contexto. Dave Powers, uno de los asistentes más cercanos a Kennedy y uno de los pocos presentes en la sala, cuando los médicos certificaron la muerte, dijo en sus memorias que Jackie entró en la sala, se acercó al cuerpo de Kennedy, tomó su mano y se quedó en silencio durante varios minutos. Luego se levantó, besó a Kennedy en los pies, en las rodillas, en las manos y en la frente. Salió de la sala. Fue directamente al baño. Se miró en el espejo y tomó la decisión de no cambiarse el vestido. Las decisiones que tomó a continuación siguieron esa misma lógica de proceso. Kenny O'Donnell, el jefe de personal de Kennedy, estaba también en el hospital y recordó después que en el caos de esas horas fue Jackie quien mantuvo la coherencia operativa del grupo. ¿Quién debía llamar a quién? ¿Cómo se organizaba el traslado del cuerpo? ¿Qué información se daba a los medios y en qué momento? ¿Nadie le había asignado esa función? Jackie la tomó porque nadie más estaba en condiciones de tomarla. Era el instinto de alguien que había pasado años organizando la logística de la vida de Kennedy. En el Parkland Memorial Hospital, los médicos trabajaron durante 30 minutos intentando estabilizar a Kennedy. Era una operación sin posibilidad de éxito. El daño cerebral era demasiado extenso. Kennedy fue declarado muerto a la 1 de la tarde. Jackie se negó a dejar el cuerpo de Kennedy solo en el hospital. Se negó a que nadie la acompañara al baño para cambiarse de ropa. Se negó a subir al Air Force One, el avión presidencial, hasta que el ataúd con el cuerpo de Kennedy estuviera a bordo. Cada negativa era una decisión. Cada decisión era un mensaje. A las 2:38 de la tarde, en la cabina delantera del Air Force One, Lyndon B. Johnson prestó juramento como 36º presidente de los Estados Unidos. El juez federal, Sarah T. Hughes, administró el juramento. Jackie Kennedy estaba de pie a la derecha de Johnson, con el vestido rosa todavía manchado de sangre, mirando al frente con una expresión que los fotógrafos que estaban presentes describirían después como la expresión de alguien que ha tomado una decisión y que está en el proceso de ejecutarla. La foto de Cecil Stoughton, que documentó ese momento, es una de las imágenes más reconocibles del siglo XX. No porque Johnson prestara juramento, sino porque Jackie estaba ahí, de pie,
cubierta de sangre, sin haberse cambiado, mirando al frente. Eso no fue accidental. Jackie decidió estar en esa foto. Decidió estar cubierta de sangre en esa foto. Entendía exactamente lo que esa imagen comunicaría y decidió que era exactamente lo que necesitaba comunicar. Hay personas que describen esa decisión como un acto de duelo en estado de shock. Probablemente también era eso, pero era simultáneamente algo más. Era la primera decisión de la campaña más importante de su vida, que era la campaña por el legado de Kennedy. Y Jackie la tomó en las 2 horas siguientes a la muerte de su marido, en el baño del Air Force One, mientras el avión volaba de Dallas a Washington. Theodore White era uno de los periodistas políticos más respetados de América, en 1963. Había ganado el premio Pulitzer por The Making of the President, su crónica de la campaña electoral de 1960. Era exactamente el tipo de interlocutor que Jackie necesitaba para lo que tenía en mente. La decisión de Jackie de usar Camelot como metáfora no fue espontánea. Había pensado en ella durante los 7 días entre el asesinato y la entrevista con White. La eligió porque tenía varias propiedades que otras opciones no tenían. Era un reino que nunca había existido realmente, lo que significaba que su virtud era mítica y no verificable. Era un reino destruido por la traición interna, no por la derrota externa, lo que la convertía en una metáfora de Kennedy que desplazaba la responsabilidad del fracaso hacia otros. Y era un reino cuyo rey era recordado eternamente como lo que podría haber sido, no como lo que fue. Exactamente eso. Theodore White escribió en sus memorias, publicadas en 1978, que había sentido en esa entrevista que Jackie le estaba dictando el artículo, no concediéndole una entrevista. Dijo que era la persona más determinada que había conocido en su vida, incluidos todos los políticos que había cubierto en 2 décadas de periodismo. Era un elogio de la mayor honestidad. La persona que había edificado el mito más duradero de la política americana del siglo XX era una mujer de 34 años, que lo hizo en una semana de duelo. 7 días después del asesinato, el 29 de noviembre de 1963, Jackie llamó a Theodore White y le pidió que viniera a la casa de los Kennedy en Hyannisport, en Cape Cod. White llegó esa tarde. La entrevista duró varias horas. Life Magazine había concedido a White el derecho exclusivo a publicar cualquier cosa que Jackie le dijera. Y Jackie lo sabía. Era la razón por la que había elegido a White. En esa entrevista, Jackie describió la presidencia de Kennedy usando una metáfora que había elegido con cuidado. Le contó a White que Kennedy escuchaba frecuentemente el álbum del musical Camelot antes de dormir, que era su favorito. Le citó las últimas líneas de la canción que cierra el espectáculo. Don't let it be forgot, that once there was a spot, for one brief shining moment that was known as Camelot. White tomó nota. Escribió el artículo. Life lo publicó en su edición del 6 de diciembre de 1963, 2 semanas después del asesinato. El término Camelot se instaló en el lenguaje político americano como la descripción oficial de la presidencia Kennedy, y no ha salido de ese lenguaje en más de 6 décadas. Lo que Theodore White reconoció públicamente décadas después es que Jackie le había dado la entrevista con un objetivo preciso, y que ese objetivo era instalar esa narrativa específica antes de que otros pudieran instalar las suyas. Le dijo que quería que la historia de Kennedy fuera una historia, no un análisis histórico. Le dijo que los historiadores podrían decir lo que quisieran, pero que ella quería ser la primera en definir el marco. Fue la primera. ¿El marco funcionó? Para entender lo que Jackie logró con esa entrevista, hay que entender el contexto político en que se produjeron los hechos. Kennedy había muerto con una agenda legislativa inconclusa, con la guerra de Vietnam comenzando a complicarse de formas que sus asesores más cercanos ya veían como problemáticas, con el Congreso, con el que había tenido relaciones difíciles durante toda su presidencia, y con una tasa de aprobación que en los meses previos al asesinato había bajado al 57%. Era un buen presidente. No era ni mucho menos la figura mítica que la historia recordaría. Jackie convirtió eso en Camelot en una entrevista de 2 horas. El funeral de Kennedy, que Jackie organizó con una minuciosidad
que sus colaboradores más cercanos describieron como sobrehumana, dado el estado en que se encontraba, fue otro elemento de la misma estrategia. Jackie estudió el funeral de Abraham Lincoln y modeló el de Kennedy sobre él deliberadamente. El ataúd sobre el armón de artillería tirado por caballos, la marcha a pie desde la Casa Blanca a la Catedral de St. Matthew, la llama eterna en el Cementerio Nacional de Arlington. Era iconografía de la grandeza presidencial americana, diseñada para producir imágenes que durarían décadas. Las imágenes duraron décadas. Las imágenes duran todavía. Lo que ninguno de los colaboradores de Jackie en esos días terminó de comprender hasta mucho después fue la coherencia del plan. No era reacción, era estrategia. En las 72 horas que siguieron al asesinato, Jackie Kennedy tomó decisiones en estado de duelo que reflejan un nivel de claridad estratégica que la mayoría de las personas en plenas facultades no alcanzan. El vestido rosa, el juramento, la entrevista con Theodore White, el funeral modelado sobre Lincoln, cada elemento elegido, cada imagen calculada, cada decisión orientada hacia el mismo objetivo. Que John Kennedy fuera recordado no como lo que fue, sino como lo que podría haber sido. Hay una forma de amor en eso. Hay también algo más frío que el amor. Y Jackie Kennedy era, a partes iguales, las dos cosas. Jackie Kennedy dejó la Casa Blanca el 6 de diciembre de 1963, 2 semanas después del asesinato. Se instaló con Caroline y John Jr. en un apartamento alquilado en Georgetown. Recibía cartas, decenas de miles de cartas. Personas de todo el mundo que le escribían sobre Kennedy, sobre el duelo, sobre lo que su imagen cubierta de sangre en el Air Force One les había significado. Respondió personalmente a más de 800.000 cartas en los meses que siguieron. Era un trabajo que ningún colaborador podía hacer por ella, y que ella consideraba una obligación que no era negociable. El servicio secreto le asignó protección permanente. Las cámaras la seguían a todas partes. Cada movimiento suyo era noticia. Había conseguido convertir a Kennedy en una leyenda, y el precio de ese éxito era que ella misma se había convertido en parte de la leyenda, en el personaje de Camelot que no podía alejarse demasiado del relato sin amenazar su coherencia. En 1964, Jackie grabó las memorias que serían conocidas como las cintas de Jackie. 17 horas de conversaciones con el historiador Arthur Schlesinger Jr., grabadas con el acuerdo explícito de que no serían publicadas hasta 50 años después de su muerte. Se publicaron en 2011, 17 años después de que Jackie muriera, bajo el título Jacqueline Kennedy, Historic Conversations on Life with John F. Kennedy. Las cintas revelan a una Jackie que es simultáneamente la guardiana devota del legado Kennedy y una observadora absolutamente despiadada de las personas que la rodeaban durante esos años. Habla de Lyndon Johnson con un desdén apenas disimulado, lo llama vulgar, en más de una ocasión lo acusa de haber manipulado la agenda política de Kennedy en los años del Senado. Habla de Martin Luther King Jr. con una frialdad que resulta desconcertante para alguien que había sido parte de una administración que había avanzado en derechos civiles. Habla de Bobby Kennedy con una mezcla de afecto genuino y la conciencia de que Bobby era también un político con sus propios cálculos. El Bobby Kennedy de esas cintas es el más revelador. Después del asesinato, la relación entre Jackie y Bobby se intensificó de formas que la prensa de la época rastreó con entusiasmo y que ninguno de los dos confirmó ni desmintió explícitamente. Compartían el duelo, compartían a los niños. Bobby se convirtió en la figura paterna que John Jr. y Caroline necesitaban de formas que su propio padre nunca había podido ser completamente, porque las responsabilidades de la presidencia y las distracciones que la acompañaban no dejaban mucho tiempo para la paternidad activa. En junio de 1968, Bobby Kennedy fue asesinado en el Hotel Ambassador de Los Ángeles minutos después de ganar las primarias demócratas de California. Tenía 42 años. Jackie fue informada por teléfono. La persona que le dio la noticia dijo que Jackie hizo silencio durante varios segundos y luego dijo: «Por supuesto, es lo que les pasa a nosotros». 3 meses después, en octubre de 1968, Jackie Kennedy se casó con Aristol Onassis. Lo que la prensa americana entendió muy tarde
era que la Jackie de los años post-presidencia era alguien que había cambiado de objetivo. Había pasado 3 años siendo la primera dama más fotogénica de la historia americana. Había pasado 2 más construyendo el mito de su marido. Y ahora, con 35 años, había decidido que necesitaba construir algo que fuera exclusivamente suyo. El problema era que no había un camino directo hacia ese algo. Jackie era demasiado famosa para hacer nada sin que se convirtiera en noticia, y lo que se convierte en noticia no puede ser completamente tuyo, porque pertenece también al relato que la gente tiene sobre ti. Cada cosa que Jackie hacía era inmediatamente incorporada al personaje de la viuda de Kennedy. Era un personaje que el público amaba y que era simultáneamente una jaula. Tenía todos los adornos, no tenía salida. Los años entre 1964 y 1968 fueron, según personas que la conocían bien, los más difíciles de su vida adulta. No por el duelo en sí, que era real, sino por la combinación de visibilidad permanente y ausencia de propósito propio. Jackie era una mujer de 35 años, sin trabajo, sin proyecto, con hijos que crecían y con la certeza de que el mundo seguiría mirándola con independencia de lo que hiciera. Era la certeza más paralizante posible para alguien que había pasado su vida entera usando la mirada de los demás como combustible para construir. Aristóteles Onassis era, en 1968, uno de los hombres más ricos del mundo. Armador griego, había construido una flota de petroleros que era en parte responsable de cómo el petróleo se movía por el planeta. Tenía 62 años. Era bajo, moreno, con unas gafas de montura gruesa que se habían convertido en parte de su iconografía. No era guapo en ningún sentido convencional del término. Era poderoso, de una forma que no requería guapura. Onassis llevaba años cortejando a Jackie, de formas que la prensa había documentado ocasionalmente sin comprender completamente lo que estaba viendo. Habían viajado juntos en el Christina O, el yate de Onassis, en 1963, poco antes del asesinato de Kennedy. Onassis había estado en el funeral. Onassis había mantenido contacto con Jackie durante los 5 años de viudedad, y Jackie, que evaluaba a las personas con la misma frialdad con que evaluaba los muebles del siglo XVIII para la Casa Blanca, había evaluado a Onassis y había llegado a una conclusión que comunicó a su círculo más cercano antes de la boda. Onassis era el único hombre en el mundo que podía darle lo que necesitaba, que era seguridad económica absoluta, y el blindaje mediático que viene con ser la esposa de alguien que es noticia por sus propias razones. La reacción pública fue brutal, de una forma que Jackie había anticipado, pero que quizás no había calculado en su total dimensión. El New York Daily News tituló «Jackie, how could you?». El semanario alemán Stern tituló «America has lost a saint». El Vaticano expresó su preocupación. Rose Kennedy, la madre de John Kennedy, fue la primera miembro de la familia Kennedy que hizo declaraciones públicas apoyando la decisión de Jackie. El resto de la familia fue más reservado. Lo que la reacción popular reveló es algo que Jackie había construido sin quizás entender completamente las implicaciones a largo plazo. Al convertir a Kennedy en Camelot, había convertido su propia imagen en parte de esa mitología de una forma que la hacía rehén de ella. La viuda de Camelot no podía casarse con un armador griego de 62 años, porque eso rompía la narrativa. El mundo había aceptado el relato que Jackie le había dado y ahora exigía que Jackie lo habitara permanentemente. Era la trampa que ella misma había construido. Lo que la familia Kennedy nunca dijo públicamente sobre el matrimonio con Onassis, aunque algunos de sus miembros lo dijeron en privado, es que entendían la lógica de la decisión, aunque no la compartieran emocionalmente. Bobby había muerto en junio. Jackie había recibido amenazas de muerte en el año anterior. Había vivido 5 años bajo la presión de ser la persona más reconocible de América en un país que había asesinado a su marido. La necesidad de seguridad que Onassis le ofrecía no era solo económica, era también física y psicológica, de formas que las personas que no han sido amenazadas de esa forma encuentran difícil de comprender.
Onassis le ofreció el Christina O, su yate, como refugio. Le ofreció Scorpios como hogar alternativo. Le ofreció la capacidad de desaparecer del radar mediático americano durante períodos de tiempo que habrían sido imposibles en cualquier otro contexto. Para Jackie, que había estado en el centro del foco público desde 1961, esa posibilidad de desaparecer era más valiosa que cualquier cantidad de dinero. La relación entre Jackie y Onassis deterioró de forma progresiva después de la muerte del hijo de Onassis, Alexander, en enero de 1973. Alexander murió de un accidente de avión a los 24 años. Onassis, que idolatraba a su hijo, nunca se recuperó de esa pérdida. Según personas cercanas a los dos, la muerte de Alexander cambió a Onassis de formas que hicieron la convivencia cada vez más difícil. Se volvió más controlador, más sombrío, más dado a los reproches. Jackie respondió aumentando sus ausencias en Nueva York. Era el patrón que conocía de memoria. El matrimonio con Onassis fue lo que Jackie había calculado que sería una transacción beneficiosa para las dos partes. Onassis obtuvo la mujer más famosa del mundo. Jackie obtuvo seguridad económica, protección mediática y la primera oportunidad real en su vida adulta de vivir de formas que no estuvieran completamente definidas por lo que los demás esperaban de ella. Viajó, leyó, se instaló en la isla de Scorpios, la isla privada de Onassis en el Mar Jónico, y pasó temporadas enteras fuera del alcance de las cámaras americanas. También fue un matrimonio infeliz, aunque de formas diferentes a las que la prensa imaginaba. Onassis era un hombre que había construido su fortuna con una voluntad de hierro y que aplicaba esa misma voluntad a las personas que tenía cerca. Controlaba, monitoreaba, esperaba gratitud por la protección que ofrecía de una forma que Jackie encontraba sufocante, con la misma sufocación con que cualquier persona inteligente encuentra sufocante la benevolencia que tiene un precio. Onassis murió en marzo de 1975 de miastenia gravis, una enfermedad muscular que lo había debilitado progresivamente durante 2 años. Jackie estaba en Nueva York cuando murió. Había pasado los últimos años del matrimonio viajando entre Nueva York y Scorpios con una frecuencia que reflejaba el estado del matrimonio. Su acuerdo prenupcial le garantizaba $25 millones en caso de divorcio. Como viuda, negoció con la familia Onassis y llegó a un acuerdo por $26 millones, aproximadamente 170 millones en valores actuales. Era suficiente para vivir independientemente el resto de su vida. Era también exactamente lo que había calculado que necesitaba. Jackie Kennedy. Onassis tenía 45 años cuando murió Onassis. Tenía 2 hijos adultos. Tenía una fortuna suficiente para no tener que trabajar nunca. Tenía también algo que nadie en su entorno había esperado: el deseo genuino de tener una carrera profesional. En 1975, un año después de la muerte de Onassis, Jackie comenzó a trabajar como editora en Viking Press. Era un trabajo real, con oficina, con horario, con libros que editar y autores con los que tratar. Era la primera vez en su vida adulta que Jackie Kennedy tenía un empleo que era suyo, que no estaba definido por la relación con ningún hombre y que no tenía ninguna función en ninguna narrativa que no fuera la suya propia. Trabajó en Viking hasta 1977, cuando una controversia sobre un libro que la editorial publicó sobre el asesinato de Kennedy la puso en una posición que consideró insostenible. Se fue a Doubleday, donde trabajó durante 17 años hasta su muerte. Sus colegas la describen consistentemente con 2 rasgos que sorprendían a quienes esperaban encontrar a la viuda de Kennedy jugando a tener trabajo. Era rigurosa y era generosa con los autores. Editó más de 100 libros en esos años. Buscó activamente a autores que le interesaban. Convenció a Michael Jackson de que escribiera una memoria de su infancia. Editó libros sobre danza, sobre fotografía, sobre arqueología, sobre las tradiciones de culturas que el mundo occidental tendía a ignorar. Era una carrera real. No era la carrera más glamorosa que podría haber tenido. Era exactamente lo que quería. Y hay algo en esa decisión específica: ser editora, trabajar con libros, dedicarse a que las historias de otras personas llegaran al mundo, que es más revelador de quién era Jackie Kennedy que cualquier cosa que hiciera antes.
la mujer que había construido el mito de Camelot con una metáfora sacada de un musical de Broadway, eligió pasar la segunda mitad de su vida publicando los libros de otras personas. Era la decisión de alguien que había entendido algo sobre el poder de los relatos y que prefería ser la persona que los traía al mundo a ser el personaje que los habitaba. También, en esos años, Jackie mantuvo la relación más larga y más estable de su vida adulta, con Maurice Tempelsman, un hombre de negocios belga-americano especializado en diamantes que había conocido en los círculos de la élite de Nueva York. Tempelsman era discreto, culto, genuinamente interesado en las mismas cosas que Jackie: los libros, el arte, la historia antigua. Era también casado, aunque separado de su esposa. La relación duró hasta la muerte de Jackie, y fue, según las personas que los conocían bien, la relación en la que Jackie fue más completamente ella misma que en Bien no existió ninguna otra de su vida. Vivían juntos en el apartamento de Jackie, en el 1040 de la Quinta Avenida. Viajaban juntos, cenaban juntos. Eran una pareja en todos los sentidos funcionales del término, sin el título y sin la visibilidad que cualquier formalización habría requerido. Era exactamente el tipo de arreglo que Jackie, que había aprendido que los títulos tenían costes, prefería. Lo que Jackie en esos años también fue, de formas que sus colaboradores en Doubleday veían con claridad, es alguien que había decidido conscientemente separar su vida real de su imagen pública de una forma que nunca había podido hacer completamente antes. La Jackie Kennedy, que trabajaba en Doubleday, no usaba el apellido Kennedy en el trabajo. Se presentaba como Jackie Onassis, o simplemente como Jackie. No concedía entrevistas sobre Kennedy. No participaba en los actos conmemorativos de la administración Kennedy, más allá de lo que consideraba estrictamente obligatorio. Había construido el mito. Había decidido que el mito podía funcionar solo. En enero de 1994, Jackie Kennedy fue diagnosticada de linfoma no Hodgkin. El diagnóstico fue hecho público en febrero. Murió el 19 de mayo de 1994 en su apartamento del 1040 de la Quinta Avenida. Tenía 64 años. Maurice Tempelsman estaba a su lado. Caroline y John Jr. estaban a su lado. Hay un detalle de los últimos días de Jackie Kennedy que pocas crónicas mencionan y que dice más sobre quién era que muchos de los grandes momentos documentados. En las semanas previas a su diagnóstico, en diciembre de 1993, Jackie estaba trabajando en 3 libros simultáneamente en Doubleday. Ninguno de los 3 tenía nada que ver con Kennedy. Ninguno de los 3 tenía nada que ver con la Casa Blanca, ni con Dallas, ni con Onassis. Eran libros sobre otras personas, otras historias, otros mundos. Era exactamente la forma en que Jackie había decidido pasar la segunda mitad de su vida, siendo la persona que trae las historias de otros al mundo, invisible detrás del trabajo que importa. Fue enterrada en el Cementerio Nacional de Arlington, junto a John Kennedy y junto a los 2 bebés que había perdido. Arabella, la hija que había nacido muerta en 1956, fue también trasladada allí. Patrick, el hijo que murió 2 días después de nacer, en 1963, estaba también allí. La familia que Jackie había construido, incluidas sus pérdidas, estaba reunida en esa parcela de tierra en Virginia. Su testamento fue abierto en mayo de 1994. Dejó una fortuna estimada en $200 millones. Legó a Caroline y a John Jr. partes iguales. Legó a sus nietos fondos fideicomisos. Legó a Maurice Tempelsman el uso vitalicio de los muebles del apartamento de la Quinta Avenida. Legó a la Biblioteca Kennedy los documentos personales y la correspondencia que no había destruido. No era la donación más generosa de la historia americana. Era la donación de alguien que había gestionado su propio legado durante 30 años con la misma precisión con que había gestionado el de Kennedy y que no tenía intención de soltar el control en el último momento. John Kennedy Jr. murió en julio de 1999, 5 años después de su madre. Pilotaba su propio avión entre New Jersey y Martha's Vineyard cuando se desorientó en la niebla y el avión se precipitó al océano. Tenía 38 años. Murieron también su esposa, Caroline Bessette Kennedy,
y la hermana de Caroline, Lauren. La noticia convocó un duelo nacional que fue en parte un duelo diferido por Kennedy padre y por Jackie, y por todo lo que la familia Kennedy había representado en la conciencia americana. Caroline Kennedy es la única de los 4 miembros de la familia nuclear que sobrevive. Ha sido embajadora en Japón, bajo la administración Obama, y en Australia, bajo la administración Biden. Ha editado varias antologías de poesía. Ha mantenido la llama del legado Kennedy con la discreción y la competencia que aprendió de su madre. No ha escrito sus memorias. Probablemente no las escribirá. El legado de Jackie Kennedy es, como ella lo diseñó, más grande que cualquier análisis que intente contenerlo. El mito de Camelot sobrevivió el escrutinio histórico que Jackie temía y que Jackie había intentado prevenir. Los historiadores encontraron lo que los historiadores encuentran: las infidelidades, las complicaciones de Vietnam, las decisiones discutibles, el Kennedy de carne y hueso, que era un político con sus virtudes y sus defectos. Y el mito sobrevivió igualmente. Lo que los historiadores que han estudiado la presidencia Kennedy, con la perspectiva de 6 décadas, tienden a concluir es que el legado de Kennedy es, en proporciones que varían según el historiador, parte mérito real y parte construcción de Jackie. Los historiadores favorables a Kennedy señalan la crisis de los misiles de Cuba de octubre de 1962, que fue genuinamente manejada con una habilidad estratégica considerable, y la firma del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares en agosto de 1963 como logros reales. Los críticos señalan Vietnam, señalan los límites de su agenda de derechos civiles, señalan una presidencia que prometió más de lo que entregó. Jackie sabía todo eso. Lo sabía porque era más historiadora que política, y porque había leído suficiente historia americana para entender la diferencia entre lo que los presidentes hacen y lo que los presidentes significan. Su apuesta, al instalar la metáfora de Camelot en noviembre de 1963, fue exactamente esa: que lo que Kennedy significaría sería más duradero y más influyente que lo que Kennedy había hecho. Fue una apuesta que ganó, aunque el precio fue habitar el personaje de la viuda de Camelot durante los siguientes 30 años. Sobrevivió porque Jackie entendió algo que los historiadores tienden a subestimar: los mitos no compiten con los hechos, porque no ocupan el mismo espacio en la memoria colectiva. Los hechos están en los libros de historia. Los mitos están en la forma en que las personas sienten el mundo. Y Jackie Kennedy fue la persona más hábil del siglo XX americano en la fabricación de sentimiento colectivo. Hay un patrón en la historia de Jackie Kennedy que vale la pena nombrar porque no termina con ella. Es el patrón de la mujer, que es más inteligente que el sistema en el que opera, pero que no tiene acceso al sistema directamente, y que, por lo tanto, tiene que usar al hombre que sí tiene ese acceso como vehículo para lo que quiere hacer. Jackie quería poder. El poder en la América de 1953 no era directamente accesible a una mujer, aunque fuera más capaz que cualquier hombre en la habitación. El camino al poder pasaba por Kennedy. Kennedy entró en la historia. Jackie construyó la historia de Kennedy. No es la misma cosa, y la diferencia entre las dos es el espacio en el que Jackie Kennedy vivió toda su vida adulta. El espacio entre lo que era y lo que el mundo estaba dispuesto a ver. Fue también, simultáneamente, la mujer que se negó a cambiar de ropa en Dallas para que el mundo viera la sangre, la que organizó el funeral más icónico de la historia americana en 72 horas de duelo, la que le contó a Theodore White la metáfora de Camelot sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, la que trabajó 17 años como editora porque quería trabajar con libros, la que eligió a Maurice Tempelsman como compañero porque era la persona con la que podía ser ella misma, la que murió con 64 años con todos sus cálculos en orden. Era una mujer de control extraordinario, en una vida que no siempre fue controlable. Y cuando la vida se salió de los márgenes, como se salió en Dallas y como se salió en todas las pérdidas que la precedieron y las que vinieron después, Jackie encontró la forma de incorporar incluso eso al relato. Porque eso era lo que sabía hacer mejor que nadie: encontrar la forma de que cualquier cosa que ocurriera, por dolorosa que fuera, sirviera al relato. Si eso es fortaleza,
o si es una forma de disociación funcional que permite sobrevivir lo que de otro modo no sería sobrevivible, es una pregunta que Jackie nunca respondió. Probablemente porque la distinción no le parecía relevante. El resultado era el mismo: sobrevivió, y convirtió la supervivencia en arte. Si este video te ha parecido interesante, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta.